por ahí una visión distorsionada de lo que tenemos, lo que es la unción. Algunos dicen, ¿qué unción que tiene tal persona? ¿Qué unción tiene tal pastor, tal hermano? ¿No? Y a veces uno confunde unción con emoción. Es decir, me acuerdo en una iglesia que yo estaba como copastor y una vez decía un hermano, ¿qué unción que tiene esa persona? Porque cada vez que habla grita fuerte y cuando más grita parece que la unción subía, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que estaba confundiendo emoción con unción. Uno puede estar en una sala o en una iglesia o en una comunidad silenciosa, pero sin embargo hay unción. Amén. Podemos estar todos gritando, pero dice Pablo que es metal que retiñe, pero no hay unción. Es decir, ni una cosa ni la otra. Puede haber gritos de algarabía, puede haber júbilo, porque yo creo que en el don de lengua, creo en la expresión externa, pero eso no me garantiza que sea unción, ¿se entiende? Amén. Entonces la unción siempre va acompañada con los frutos del Espíritu. Porque tiene que ver con una actitud interna. Pero primero quería escudriñar lo que sería el sentido bíblico de la unción. Dice la palabra griega del Nuevo Testamento, ungir, es chirio, se pronuncia así chirio, que significa untar o frotar. Ustedes saben que el aceite y ciertos bálsamos en la medicina son para aliviar. Incluso hay cremas que ayudan cuando los huesos o cuando los músculos están endurecidos. Y está bueno usar eso. Ahora eso no tiene nada que ver con lo ser espiritual o no. Tiene que ver con una sustancia que la naturaleza dio y que muchos lo transforman en líquido o en aceite. Y con ese aceite, con ese líquido, con esa crema, produce lo que sería una relajación en el cuerpo. Está fantástico, pero eso no es unción, ¿sí? La implicación de unción es consagrar un oficio o servicio religioso a Dios. Por eso vamos a encontrar en el Antiguo Testamento muchas veces la palabra unción cuando se ungía, por ejemplo, los dinteles, las puertas y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver por qué nosotros tenemos que tener claro lo que es la unción. También se ungía cuando se derramaba aceite sobre un escogido de Dios, como el caso que hizo Samuel sobre David, que lo ungió con aceite, ¿no? Ustedes saben que Dios nunca quiso el reinado, por eso cuando el pueblo de Israel presionó a Samuel para que haya un rey, Samuel se enojó porque dijo, no puede ser que busquen un rey cuando el rey es Dios. Pero ellos querían un rey de carne y hueso porque querían imitar a otras tribus o a otros pueblos paganos donde era común que haya reyes. Entonces Dios le dice a Samuel, no te hagas problema porque no te desecharon a vos como líder, sino me desecharon a mí como Dios. Pero yo les voy a dar lo que ellos quieren. Eso se llama voluntad permisiva, cuando Dios permite a pesar de que Él no quiere. ¿Se entiende? Es como un padre o una madre que de pronto dice, bueno, te voy a dar lo que vos querés porque me hinchás tanto, pero en el fondo yo no estoy de acuerdo con lo que me pedís. Entonces Dios unge y le dice a través de la boca del profeta Samuel, yo les voy a dar un rey, pero este rey los va a diezmar, los va a explotar, bla, 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 bla. Y así fue lo que hizo Saúl sobre el pueblo de Israel. Siguiendo la corriente del pueblo de Israel, es sacado a Samuel y eligen a David. Después viene Salomón, se divide el reino y después pierde fuerza el reinado. Se vuelve una corrupción tan grande que no tiene poder sobre el pueblo. Y el pueblo de vuelta reconoce que el único rey es Dios.
Hoy no hay reyes. Los reyes que hay en el mundo, como la reina de Inglaterra o el rey de España, son figuritas. Pero lo que gobierna son el Estado o si no el gobierno interno que tiene cada país. Pero antes el rey tenía un poder tan fuerte que podía elegir para bien o para mal la vida de un ser humano, ¿no? Bueno, entonces la unción, según la Biblia, es un símbolo externo, que ahora vamos a verlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que se usa muchas veces por los enfermos, muchas veces para consagrar algo, ¿no? Dice Éxodo: tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás. Esto está en Éxodo 29, 7. Es decir, se le derramaba, no es que se le ponía una gotita, se le derramaba el aceite. Pobre, ¿no? Como quedaría el vestido. Dice que el aceite no sale así nomás. Pero se le derramaba todo sobre la cabeza. Es como que se consagraba esa vida para un fin determinado. Esto está en Éxodo 29, 7. En Santiago 5, 14, 15 tiene que ver con la ministración sobre los enfermos. Dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Dice Santiago en la palabra: haga llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano en griego es presbítero, que no tiene que ver con la edad, sino con el cargo que tiene la iglesia. Por eso antes se usaba hace mucho la palabra presbítero, que viene de presbiterio. Anciano de la iglesia, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, su pecado se le perdonará. Es decir, esto es un acto específico. Nosotros, cuando nos piden y se da la circunstancia, ungimos con aceite. Pero yo en esto quiero dejar sentado algo. La unción como aceite no tiene que ser una práctica constante como una especie de rutina, sino que tiene que ser en el momento justo. Amén. Porque tiene que ver con la necesidad de la persona. Entonces, ungir con aceite tiene que ver con un momento específico. No es como la Santa Cena, que en nuestro caso lo hacemos una vez al mes, en otras iglesias lo hacen más seguido, que es una ordenanza del Señor. Acá es el aceite como un canal de bendición. Ahora, cuidado, el aceite en sí no tiene poder. Por eso está mal cuando algunas iglesias o pseudos iglesias venden el aceite y encima mienten diciendo que es aceite de Israel, cuando en realidad no es aceite de Israel. Aunque sea de Israel, el aceite no tiene poder. Es la fe de la persona. Amén. Nunca se dejen embaucar por aquellos que dicen: este aceite es un aceite especial. Lo único especial es Dios. Amén. Vos podés ungir con agua y si hay fe, se va a sanar. Amén. Y si no lo ungís con nada y hay fe, se va a sanar. Porque Amén. es la fe lo que sana, Amén. no el contenido. Gracias. Entonces, es importante, en este caso, a veces íbamos con la pastora a un lugar, una casa de un enfermo, si nos pidieron, ¿no? Porque no es que vamos con el frasquito, Chicos. sino que cuando nos piden, cuando se da la circunstancia, lo hacemos. Amén. Amén. Hebreos 1:9, la carta a los Hebreos, que se desconoce el autor, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, no se sabe. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo. Acá la palabra aceite es cambiada por óleo, que es lo mismo. Acuérdense de la marca Marolio. Óleo. El óleo es aceite, ¿no? Con alegría más que tu compañero. Es decir, para acá la palabra de Dios, el óleo, el aceite, produce alegría. La unción de Dios produce alegría. Amén. Una persona ungida por Dios, no con aceite, sino ungida. Ahora vamos a ver lo que es la unción realmente. Tiene un corazón alegre, gozoso. Tiene un corazón que, a pesar de los problemas, no se aparta de Dios.
Porque el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso? Amén. Puedo decirle Amén. al de al lado, el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto que vamos a leer ahora está en Isaías 61:1, pero lo leyó Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 4, cuando Él habló de sí mismo. Dice así la palabra de Dios en Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, Amén. por cuanto me ha ungido para anunciar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos y proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Amén. Acá tiene que ver con la misión que hace la unción. Dios nos unge no para estar gordos espirituales, sino para tener un acto de servicio hacia los Amén. demás. Por eso, nosotros somos personas que tenemos que saber que cuando Dios nos bendice con algo, es para algo. ¿Se entiende? ¿De qué vale estar lleno de Dios si yo la llenura después no la comparto? Vale cuando lo de Dios lo comparto con otros. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre cada uno de nosotros los cristianos y nos ha ungido para un propósito. Para alentar a la persona que está mal, para fortalecer al que está débil, para darle palabras de ánimo a aquellas personas que están en un momento difícil, para contener, para escuchar. Por ejemplo, a veces cuando compartimos un velorio o la pérdida de un ser querido, las palabras hasta a veces están de más. Con la presencia ya es suficiente para decir: acá estoy, contá conmigo, llorá conmigo, estemos juntos. Es decir, dice Pablo, estemos alegres con los alegres y lloremos con los que lloran. Amén. Compartamos los momentos. Amén. No seamos desubicados, no le digamos a alguien que está mal, bueno, ya va a pasar, ¿no? Dejalo que pase el proceso, ¿no? Amén. Porque cada uno tiene sus procesos. Ayudarlo A veces queremos que el otro supere lo que nosotros superamos, pero hay procesos que cada uno los tiene en su tiempo, Amén. a su debido momento. Esto está en Lucas 7:44, cuando la mujer le ungió los pies a Jesús. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón, esto es Jesús que habla, le dice a Simón. Simón era un religioso que lo había invitado a cenar a Jesús. Le dijo: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, dice Jesús, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. La palabra enjugar tiene que ver con unción. ¿Saben por qué? Porque se dice que la mujer de Palestina usaba un aceite aromática en el pelo, que cuando transpiraba por el calor del día, era como una especie de sahumerio o incienso aromático que salía del pelo. Y Jesús compara el cabello de esta mujer con un aceite fresca que lo viene a ungir a sus pies. Esto es interesantísimo, porque tiene que ver una mujer que no la dejaron entrar en la casa de un fariseo porque estaba prohibido que la mujer entre. Encima parece que era una mujer de la vida, una mujer de la vida pública. Sin embargo, se quebró, fue a los pies de Jesús. Y Simón, en el contexto del pasaje, si usted lo lee en su casa, dice: si este sería profeta, se daría cuenta que tiene una pecadora delante suyo. Jesús, como leía la mente y sabía las intenciones de Simón, le dijo: Simón, Simón, vos sos muy religioso, te la das muy de cristiano, pero esta mujer que vos la señalaste y la juzgaste, vino a mis pies y ungió mis pies con su cabello. Es decir, estaba más cerca de Dios la mujer que el religioso. Por eso Jesús dijo: no por decir Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de Dios. Amén. 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 La unción
se demuestra con los frutos, con Amén. los actos. Amén. Decía alguien, se predica más con los hechos que con las palabras. Amén. Gracias. Había una canción italiana que decía parole, parole, parole. Palabra, palabra. Hay gente que se va en palabras, pero escasea de hechos. Amén. Y acá yo lo voy a aclarar porque es un tema esto controvertido. Dice 1 de Juan 2:27. Juan seguramente fue uno de los discípulos de Jesús. Se cree que fue el mismo Juan que estuvo preso en la isla de Patmos. Dice Juan, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, es decir, de Dios, permanece en vosotros. No se va. Usted, cuando acepta a Jesús y vive en comunión con Él, la unción se queda. Amén. La época de Sansón, acuérdense de Sansón, el hombre forzudo, de pelo largo, el extraño de pelo largo sería. El Sansón tenía el pelo largo porque Dios le había dado ese poder por el cabello. Era nazareo y entonces le crecía el pelo. Entonces dice que cuando descendía el poder de Dios, Sansón tenía la fuerza de, por ejemplo, quebrar por la mitad a un oso o a un león. De hecho, con una quijada dice que derribó a muchos filisteos. Muchos se piensa que Sansón era una especie de luchador de esos, con músculos. No tiene nada que ver el estado físico. La unción de Dios caía sobre él. La unción de Dios caía sobre Moisés. La unción de Dios caía sobre David. Pero el cristiano, a diferencia del Antiguo Testamento, nosotros fuimos sellados por la unción. Y el sello no se va. Amén. No se va. Amén. Porque fuimos sellados. Amén. En nombre de Jesús. La palabra sello está pensada en lacre. El lacre, si usted alguna vez vio lo que es un lacre, es una especie de cera dura que la calentás con fuego y cae gotitas. Y antes el rey hacía un rollo y unía los dos extremos de la carta, le ponía el lacre y ponía el sello. ¿Por qué hacía eso? Para que ninguno abra más que el destinatario de la carta. ¿Se entiende? Es como si yo agarro acá un papel, ¿ven? Lo doblo, esta carta va a ser destinada, por ejemplo, a Emanuel, y entonces le pongo acá el lacre, el sello del anillo, sobre el lacre, y entonces el cartero no puede hacer así, no puede chusmear, porque si hace así lo parte. ¿Se entiende? Entonces, la palabra que usa acá Juan es, fuimos sellados. Por eso uno se puede enfriar, pero si es cristiano, que Dios lo llamó, Amén. no se va a ir nunca del camino. Amén. Que ayer le decíamos a un hermano, esto es como la mafia, una vez que entraron salís más. Amén. Amén. Pero buena mafia. Amén. Amén. Por eso a veces hay cristianos que están apartados y se van, y uno ora como padre, como madre, como tío, como abuelo, etc. Y se fue. Y yo digo, dejá porque Dios lo va a traer. Amén. Ahora, los métodos de Dios son muy especiales. Algunos los trae a el caso, ¿no? Los manda preso, lo hace bautizar en la cárcel, a otros sufren una enfermedad, qué sé yo. Dios tiene sus métodos. Por eso, usted ore por sus seres queridos. Amén. Ahora, el método que va a usar Dios, no sé. Amén. Porque Dios sabe cómo tratar a cada uno. Sigo. Pero la unción que vosotros recibisteis en Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie enseñe. Ahora voy a explicar esto. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira, según ella no os ha enseñado a permanecer en Él. Nos ha enseñado a permanecer en Él. Amén. Hay que comprender este texto bien. Por una parte, la palabra de Dios habla por sí sola. Amén. Amén. La Biblia habla por sí sola. La Biblia nos enseña. Pero por otro lado, la Biblia necesita ser enseñada. Amén.
Por eso, si esto lo sacamos de contexto, uno va a decir, yo para qué voy a ir a estudiar un seminario si yo la palabra de Dios me enseña sola. No, mentira. Si necesitamos de el guía para que nos enseñe. Y acá puse el ejemplo de un barco. El barco navega por sí solo. Si tiene la vela y hay viento, el barco anda. Si al barco le pones combustible, navega. Ahora, el barco anda, pero no quiere decir que llegue a buen puerto. Necesita del capitán y del timonel que lo maneje. Es decir, necesita de personas que lo guíen. Entonces, la palabra enseña, pero Dios pone a personas que enseñan la palabra para que el otro la interprete. Amén. Voy a poner un ejemplo bíblico para que tenga esto apoyo. Cuando Cleofás y su amigo, caminando hacia Emaús, sabían la palabra, pero no la entendían. Se le apareció Jesús y le empezó a predicar la palabra, a enseñar, y dice que se le abrió su entendimiento y su corazón. Amén. El eunuco de Candace venía en una carreta leyendo a Isaías, sabía la palabra, pero no la entendía. Se le apareció Felipe, porque Dios lo mandó a Felipe, que estaba en Samaria, y lo mandó ahí al desierto, y le habló al eunuco. Y dice que fue tan el entendimiento que sintió bautizarse ahí mismo, porque el gozo era muy grande. Entre paréntesis, ¿cuántos de acá todavía no se bautizaron? Bueno, a fin de año, antes de terminar el año, queremos hacer un bautismo, ya que viene el calor. Los últimos fueron Sani, ¿quién más se bautizó? Dora. Vos el anterior, Dora, Olga, una de las chicas, y no me acuerdo quién más. Y los que no se bautizaron, después van a hablar conmigo, con la pastora, que vamos a empezar un día, vamos a orar por ese día. Es muy interesante, es algo muy especial. Amén. Entonces, la palabra de Dios enseña, pero necesitamos ser guiados. Así como el barco navega, pero necesita de un timonel y un capitán. Amén. 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 Lucas 10, 33. Un samaritano que iba camino vino a él, viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó las heridas, echándole aceite y vino. Le puso aceite y vino encima. Estaría con... y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, es decir, lo llevó a un hotel, cuidó de él. Otro día partió, sacó 2 denarios, le dio al mesonero, es decir, al dueño del hotel, y le dijo: yo te pago esto, hacete cargo de esta persona que yo voy a pagar, soy responsable. Es la palabra del buen samaritano, ¿se acuerdan, no? Pasó un sacerdote, al herido del camino lo ignoró, pasó un escriba, lo ignoró, y pasó un samaritano, una persona despreciable en esa época, y movido a misericordia levantó al herido del camino. ¿Qué hizo? Lo ungió. ¿Saben que dice el Salmo, nuestras palabras son aceite, bálsamos, suavizantes para el alma? Cuando una persona esté mal, tus palabras son importantes. Amén. Amén. No la retes cuando esté mal. Contenela cuando esté mal. Amén. Yo las veces que he retado a alguien o me he exacerbado por las palabras, me doy cuenta que no curé su herida del alma, sino que agrandé la llaga. Entonces, las palabras buenas aflojan. Las palabras hirientes abren heridas. La palabra tiene el poder de unción. ¿Me siguen? Amén. Hay muchos heridos en el camino y Dios nos manda a ser samaritanos. Amén. A levantarlos, Amén. a consolarlos Amén. y a darle esperanza. Amén. 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 Samuel tomó, esto está en 1 Samuel 16:13, dice: Samuel tomó el cuerno de aceite, ungió en medio de sus hermanos. Desde el día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Yo les pregunto, hermanos, ¿David fue perfecto? No. Bueno, hay 3 pecados conocidos, hubo más. 3 pecados conocidos que él cometió. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál fue uno de los pecados de David? Creo que mintió.
Sí, también. Adulterio, censó. El censo antiguamente estaba mal visto, pero no por el hecho del censo. Un país necesita censar a la población. Pero el censo que hizo David era para saber cuánta gente él tenía, para gloriarse de su gente. Entonces Dios dijo, no, un momentito, la victoria y la derrota no viene por la cantidad de gente que vos tenés, viene por mi poder. Y vino un castigo de Dios por haber censado. Esos fueron los dos más visibles. David mintió, se hizo el loco, se pasó de bando, se hizo filisteo para salvar el pellejo. Sí, David, la verdad que hizo varias cosas que yo como pastor no quisiera tener. Pero sin embargo, dice la palabra que David tenía el corazón semejante a Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Y en el Salmo 51, cuando él peca con Bernabé, él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo más importante para David es que no se vaya la unción de Dios. Entonces, cada vez que nosotros cometemos errores, pecamos, metemos la pata, digamos, Señor, enojate conmigo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Porque dice la palabra, tu Santo Espíritu me guía a toda verdad. Amén. Amén. Y eso es importantísimo, porque es perder el combustible para nuestra alma. Amén. Adereza, Salmo 23, qué lindo. Ay, sí. Versículo 5. Adereza mesa delante de presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Los angustiadores son las malas personas, las malas ondas, la gente que nos rodea muchas veces y que nos tiran pálidas, como dicen los chicos. Amén. Que siempre nos quieren pinchar el globo. Pero él dice que adereza mesa. ¿Qué es eso? El aderezo que hace al chorizo, le da gustito, ¿no? Un poco de chimichurri, qué rico, ¿no? Pobre hígado, pero no importa, qué rico. A la salchicha se le ponen sabor, ahora le ponen papa frita, alguno, qué sé yo. Bueno, eso es aderezo. ¿Qué es el aderezo? Es el complemento que le da sabor a la comida. Pero uno no puede comerse 1 litro de sabora. ¿Sabés cómo terminó en el hospital, no? Lo tomo todo así como el yogur, la sabor. No, es un poquitito para darle sabor. La sal, que a nosotros los hipertensos nos hace mal, la sal, poquitito. Pero mandate todo un frasco de sal en la boca. ¿Terminás? Bueno. Entonces los aderezos son importantes para la vida. Pero no solamente los aderezos químicos o naturales, sino las cosas lindas que nos da Dios y que le dan sabor. Entonces, acá está diciendo el salmista a las personas que me tiran mala onda, a las personas que son agresivas, Dios me adereza mi vida con algo mejor. Amén. Y yo los miro y les digo, pito catalán. Una vez estaba en la casa de mi primo y estos chicos, escuchen esto. A mí nunca me gustó los pájaros enjaulados. Por más que canten bien el jilguero o el canario, siempre me gustaron que vuelen. En la casa de mi primo tenían una jaula así. Y el pobre jilguero lo tenía ahí como 2 años y todo admiraba a mi tía. Mira cómo canta el jilguero. Entonces yo aproveché, después de comer, estaban todos comiendo, me adelanté, abrí la jaula y salió a volar. Pero no se fue lejos, se puso arriba del árbol y miraba a la gente como diciendo, soy libre ahora. Me quería matar a mí, ¿no? Pero yo disfruté la libertad de ese pájaro. Entonces, nosotros muchas veces estamos enjaulados por preocupaciones y viene el Señor y te abre la jaula. Amén. Y sos libre. Amén. 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 Porque yo te doy la unción, Amén. te doy la fuerza para en medio de la adversidad vencer el obstáculo. Gracias. Abre la jaula y Amén. nosotros cantamos libremente. Amén. 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 Éxodo 40, 12, 13 dice, llevaron a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y
lavarás con aguas y harás vestir a Aarón con vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y le vestirás túnica. Esto tiene que ver con el rito del Antiguo Testamento. Es decir, hoy en día lo traigo a colación porque se usaba antes. Y esto es importante, nosotros en Cristo ya no usamos ornamentos. O algunos de ustedes se ponen la mitad, ¿no? Es decir, no usamos ornamentos. Tradicionalmente la iglesia evangélica en una época su sotana era la corbata y el traje, ¿no? Yo siempre reñí con eso, porque digo, parecía que uno era el pastor si tenía traje y corbata. Yo respeto al que lo usa, pero digo, eso no hace, el hábito no hace al monje. Amén. ¿Se entiende? Los ornamentos eran parte de la consagración. Ahora, hay un bocado que quiero acá acotar. Es lindo cuando uno se viste diferente para Dios. Aunque sea, se ilustra la zapatilla, qué sé yo. Es decir, no está mal estar un poquito diferente. Porque es una forma también de decir, bueno, voy a algo diferente, es una fiesta. Amén. Pero no por eso uno se tiene que sentir mal, porque por ahí no estamos como queremos estar. Es decir, son medios, pero no es el fin. El fin es alabar a Dios. Amén. ¿Eh? Uno puede tener la mejor vestidura, pero si tu corazón está sucio, ¿para qué sirve? Y uno puede venir a trabajar, quizás transpirado, y viene al templo, y viene así corriendo porque no quiere perder la comunión con Dios, y está también de una forma ofreciendo su cuerpo Amén. como sacrificio Amén. al Señor. Bueno, es chiquitito este búfalo, un grande el aceite. Dice, Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El búfalo, que no es la vaca ni el toro, es un animal de la familia, pariente, pero el búfalo tiene fuerza, ¿eh? Un búfalo cabalgando no lo alcanzan sino más, y puede derribar muros. El búfalo es un animal agresivo, es salvaje. Ahora, también se cansa. Nosotros nos cansamos, pero dice que al ser ungido, nuestras fuerzas aumentarán como el búfalo. No dice como el ternerito. Nos compara con un animal salvaje cuando la fuerza de Dios nos unge. Génesis 28:18 dice, se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por peñal y derramó aceite sobre ella. Una piedra que Jacob la usó de almohada. Yo he improvisado almohada con camperas, a veces fui a una casa que no tenía almohada, a mí me gusta dormir con almohada, entonces mi propia ropa me la saqué, me hice un rollo ahí y la usé como almohada. Ahora, yo nunca se me ocurrió agarrar una adoquín y usarla como almohada, porque pobre cabeza. Estaría tan cansado Jacob en el desierto que usó como almohada una piedra. Pero cuando se despertó, dice la palabra, que derramó aceite y ungió la piedra. Acá hay un significado espiritual. Es bendecir lo que Dios me pone en el camino, sea poco, mucho, duro o blando. Amén. Amén. Bendecirlo. Por eso dice el Salmo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Amén. Entonces, si tu piedra ahora puede ser una molestia que tenés en tu vida, no la maldigas, bendecila, Amén. ungila, porque Dios bendice eso, esa actitud tuya. Por eso las quejas no tienen que estar a la orden del día del cristiano, sino el agradecimiento. A veces hay gente que dice, vieron que había una propaganda que decía, el hombre estaba en la oficina y veía al taxista y decía al taxista, ¿cómo me gustaría ser libre como ese taxista? Y el taxista pasaba y encontraba a un diariero vendiendo, ¿cómo me gustaría ser como ese diariero que va por la calle vendiendo diario? Y el diario pasaba y había una mujer en una tienda vendiendo ropa, decía, ¿cómo me gustaría ser como esta mujer que está dentro y no sufre el frío? Nunca estamos conformes con lo que tenemos. La disconformidad y la queja a veces son amigas. Yo tengo poco, Señor, lo bendigo esto poco.
lo unjo y te agradezco por esto. Amén. ¿Vendrán tiempos mejores? Sí, van a venir. Amén. Porque en Dios no vienen tiempos peores, vienen Amén. tiempos El mejores. momento Amén. Sí, Señor. Hechos 10:38 dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Dios no está con nosotros, en vano hacemos las cosas. Este es el núcleo de esta palabra. Dios se encarnó en Jesús. Jesús hizo milagros porque Dios, el Padre, estaba con él. Amén. Amén. Por eso el tema es, si yo lo que hago, Dios está conmigo. Porque si Dios no está conmigo, por más que haga lo mejor, no va a ser bendecido. Amén. Ese es el punto. Dice esta palabra en Isaías 61:3, hoy estamos paseando por la Biblia, ¿no? A ordenar acción a los enlutados para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Amén. Fíjense en cómo siempre compara el óleo como un sinónimo de alegría, el aceite. El luto es modificado o es un bálsamo que suaviza cuando hay gozo. Lo decía hace poco acá, pero lo voy a repetir porque muchos no estaban. Cuando murió mi papá, yo tenía 20 y pico de años, y no quiero decir que el velorio ese era un retiro espiritual, pero yo sentía tanta paz en ese lugar que la gente me decía: ¿cómo podés estar con esa paz cuando perdiste a tu papá? Mi papá era mi amigo porque yo madre no tuve, pero sentía el gozo, el bálsamo del Señor que me consolaba en ese momento de dolor tan fuerte. Y no porque yo sea bueno, sino porque el Señor estaba confirmándome. Amén. Un día anterior me dijo, dos hermanos me dijeron: vamos a orar por vos, por este momento difícil que estás orando. Ellos no pudieron venir a velorio porque tuvieron que viajar, pero sentí la oración de ellos en mi corazón. Cuando el pueblo de Dios, cuando el hermano intercede por otra persona, aunque no esté presente, lo está ungiendo con la oración. Porque el Señor nos da consuelo. Cambia nuestro lamento en baile. Amén. Cambia nuestro dolor en gozo. Amén. Que es muy diferente a reírse, porque no quiere decir que uno se va a reír en un velorio, pero sí va a tener paz. Salmo 133, acá habla de la iglesia. Por eso yo decía hoy en el grupo de oración, tratemos de estar siempre con la Santa Cena, porque es un signo visible de la comunión. Dice, es como óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, y la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Este salmo dice, qué lindo, qué bello, qué hermoso son los hermanos que vivan juntos y en armonía. Dios unge comunitariamente. Recién hablamos de la unción privada, personal, pero Dios unge comunitariamente. Amén. Dios unge cuando escuchamos el testimonio del hermano, cuando hablamos por los otros, cuando participamos juntos. Dios unge. La unción de Dios nos fortalece. Amén. 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 Y termino con esto. Mas tú, cuando ayunes, esto lo dice Jesús, unge tu cabeza y lava tu rostro para que no parezca a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La unción, la oración y los actos nuestros con Dios no tienen que ser vistos por las personas. Yo a veces cuando escucho cristianos que dicen, yo soy una persona que oro y ayuno, a mí qué me importa, es tu problema. Y perdónenme, pero Jesús dice lo contrario, no toques trompeta de tus actos religiosos, hacelo. Porque no es decirlo, es vivirlo. Y con discreción.
Dice, lava tu rostro, así que la gente tiene que ver que no estás ayunando. ¿Sabe por qué lo dijo Jesús esto? Porque en su época los religiosos se ponían así y se flagelaban y se desfiguraban y se ponían ceniza y la gente decía, ¿qué persona espiritual que es esa? Porque tiene el rostro con ceniza y una cara de velorio que parece fulmine. Y Jesús dijo, esa no es la vida de fe. La vida de fe es por dentro, no de apariencia. Entonces, cuando hagas algo, hacelo para Dios. Amén. Ahora, cuando un líder, un pastor o alguien que guía a su pueblo dice, vamos a ayunar como iglesia, es muy diferente. Amén. Porque ahí está invitando a la comunidad a ayunar. Después cada uno lo hará como puede. ¿Se entiende? Amén. Entonces, la unción, que es personal, tiene que ser buscada en la intimidad. Mateo 6:6, cuando ores, encerrate en tu cuarto, ora en secreto, que el Padre que ve en los secretos te va a recompensar. Amén. No hay que jactarse nunca de la vida espiritual con Dios. Hay que vivirla. Amén. Y que los demás digan, esa persona tiene algo diferente. Amén. Como dijo esa mujer del profeta Eliseo, ahí hay un hombre de Dios. Y Eliseo no tenía un cartel luminoso que decía, pi, 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 soy profeta, soy profeta, soy... No. Era su unción que pasaba y la gente decía, acá algo hay. Amén. Usted cuando va a comprar en la verdulería, la carnicería, la gente sin que usted habla tiene que ver que hay un cristiano, que hay alguien diferente, que le Amén. sonríe a la vida a pesar de la amargura de mucha gente, Amén. que tiene esperanza a pesar de la desesperanza, Sí. que sigue pensando que las cosas van a mejorar, Amén. por más que nos digan la propaganda lo contrario. Amén. Amén. Vamos a orar, así participamos en la cena del Señor. Padre, que esta palabra sobre la unción la podamos entender, aplicar y vivirla en nuestras vidas, para que permanentemente podamos con ella seguir adelante en esta situación que estamos viviendo. A veces buena, a veces no tan buena, a veces difícil, a veces placentera. Señor, bendice esta palabra y que quede grabada en nuestros corazones, como un sello, como un lacre que recién hablamos. Que sea algo, Señor, que no salga, que la podamos meditar, aplicarla y vivirla. Bendice a este pueblo, úngelo con tu aceite fresca en esta noche. Y ahora que vamos a participar de la cena del Señor, podamos juntos decir, qué lindo es vivir juntos y en armonía por la gracia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.